habíamos hecho ya el análisis del dominio de la frecuencia de aquella función de transferencia que estaba enteramente conformada por un número escalar, un número real. Hemos dicho que G era igual a K, o C, ya llamamos C, ¿cierto? La constante C. Nos habíamos dado cuenta de que en el ámbito de la magnitud, pues la magnitud del sistema se mantenía constante a lo largo de todo el dominio de la frecuencia para un valor de omega. Y en el ámbito de la fase, si es que la constante era positiva, no carga. Ya cargó. Y bueno, como decía, si es que la constante era positiva, la modificación de fase era 0 grados, y si la constante era negativa, la modificación de fase era de 180 grados. Bien. A ver, rápido, Pedro. Pedro, ¿estás? Yo estoy. Acá. Pedro está. José, Calet, está. Wilber, Josué, Eduardo, Raicha, Leonel, Presente. Yolanda, Presente. Matías, Presente. Diego, Giorgio, David, Juan, Abraham, José Mamani, José Gilmar, André Morán, Roberto Pando, Mauricio Quilla, Claudio, Aida, Ramsey, Ana, Jennifer, Gabriel. Solo no está ahí. Bien, ahora vamos a arrancar con dos funciones de transferencia. Vamos a comenzar primero por la función de transferencia del integrador. Luego vamos a pasar a la del derivador. Luego vamos a ir a observar la respuesta de magnitud y fase de un sistema de primer orden. Como ustedes ya lo vienen conociendo, 1 entre k es más 1 simplemente. ¿Ya? Entonces, vamos acá. No voy a descansar. Bueno. Para G de S es igual a 1 entre S. Bien, ustedes saben que esto ya es un integrador, ¿cierto? G de S es un integrador, es 1 sobre S. Si nosotros hacemos el reemplazo en esta función de transferencia de la variable S por la variable J omega, G de J omega, esto sería igual a 1 entre J omega, así de simple. Vamos a proceder a multiplicar tanto a numerador y denominador. Bien, vamos a proceder a multiplicar a numerador y denominador por J en el numerador y J en el denominador. Okay. Lo cual nos dejaría con un J en el numerador, porque solamente multiplica 1. Pero por otro lado, tenemos que J por J en el denominador nos da menos 1, ¿cierto? Menos 1, entonces nos quedaría menos omega. Y esto sería la nueva función de transferencia. Ahora en el dominio omega, este J lo voy a sacar por acá. Va a haber un 1 por acá, ¿cierto? Eso sería nuestro nuevo G de J omega. Ahora también esta expresión de la función de transferencia en dominio de omega puede ser completada introduciendo un 0 acá, ¿cierto? Indicando de esa manera que la función de transferencia ahora en el dominio omega pues tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, aunque la parte real siempre es igual a 0 y la parte imaginaria, la magnitud de la parte imaginaria va a variar en función de omega, ¿cierto? Entonces en este caso ya tenemos que la parte real y imaginaria no se van a mantener constantes, como habíamos visto en la sesión anterior con el caso de la función de transferencia que simplemente es igual a c. Ahora tenemos que la función de transferencia el valor de la parte imaginaria va a cambiar a medida que el valor de omega va cambiando. Entonces para esto vamos a probar con distintos valores de omega. ¿Okay? Recuerden que omega se encuentra en radianes por segundos, ¿cierto?
Y vamos a probar con estos valores de omega. Vamos a probar con el valor de 0.01 radianes por segundo, 0.1 radianes por segundo, 1 radian por segundo, 10 radianes por segundo y por último 100 radianes por segundo. Bien. Vamos a despejar acá en esta tablita que voy a armar. En esta tablita que voy a armar vamos a despejar acá la parte real, la parte imaginaria, la magnitud, ok, magnitud se acuerdan que lo dibujamos así, G de J omega, después la magnitud en decibelios, G de J omega en dBs, y por último la fase de nuestra función de transferencia, G de J omega. Paso a paso, vamos a ir llenando columna por columna. Bien, voy a llevar esto un poquito más arriba. Perfecto. Comenzamos por el primer caso. Es fácil darnos cuenta que para cualquier valor de omega, la parte real es igual a ¿cuánto? 0. 0, ¿cierto? Siempre va a ser 0. Para todos los casos, la parte real siempre va a ser 0. No importa el valor de omega que vayamos a usar. Siempre va a ser 0. Pero la parte imaginaria sí comienza a cambiar, ¿cierto? La parte imaginaria sí va a variar en función de distintos valores de omega. Si nosotros reemplazamos estos valores de omega dentro de esta expresión, pues nos daríamos cuenta que para el caso en el cual omega es igual a 0.01 o 10 a la menos 2, ¿bien? ¿A cuánto sería igual la parte imaginaria? Menos 100, ¿cierto? Entonces, por la parte imaginaria dejamos el j de lado, ¿cierto? Simplemente nos fijamos en la magnitud que acompaña el número j. Entonces, estaríamos hablando de 100. Menos 100, ¿cierto? Porque hay un símbolo negativo. Entonces, ponemos menos 100. Para el caso de 0.1, menos 10. Menos 10. Para 1, menos 1, ¿cierto? Para 10, menos 0.1. Y para 100, menos 0.1. Chévere. La magnitud de G de J omega. Bien, recuerden que la ecuación de la magnitud es igual a ¿qué cosa? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Esa es la magnitud. Bien, para todos los casos, en este caso en particular, tendríamos de que la magnitud sería igual a los valores de la parte imaginaria, ¿cierto? Pero positivos, ¿verdad? Porque son elevados al cuadrado y luego se le saca la raíz cuadrada. Estaríamos hablando que la magnitud para el primer caso solamente sería 100, para este caso sería 10, este caso sería 1, 0.1 y 0.01. Nosotros queremos hacer la transformación a decibelios, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer con la siguiente ecuación. La magnitud en decibelios es igual, bien, es 20 está malito. Ya, 20 logaritmo base 10 de la magnitud lineal, ¿cierto? De la magnitud lineal. ¿Cuál es la magnitud lineal? Omega. ¿Sí? ¿Saben hasta ahí? Si nosotros reemplazamos el valor de 100, 10, 1, 0.1 y 0.1 en esta expresión para obtener la magnitud en decibelios, tendríamos que el equivalente en decibelios de 100 sería 40, muy bien, ¿cierto? Porque el logaritmo en base 10 de 100 es 2, ¿cierto? Es 2. 2 por 20 es 40. ¿Sí? 40 es 40.
Y así podemos seguir. Entonces acá sería 40, 20. acá sería 20, acá sería 0, ¿cierto? La base 10 de 1 es 0, 0 por 20 es 0, es 0. 0.1 es, y de este de acá, menos 40, ¿cierto? Luego tenemos el cálculo de la fase. Y el cálculo de la fase, como ustedes ya sabrán, se realiza mediante el uso de la función atan2, ¿cierto? Ya no usamos atan1 porque hemos visto que no es tan confiable. Usamos atan2 de la parte imaginaria con la parte real, ¿sí? Atan2 de la parte imaginaria con la parte real. Si yo voy, por ejemplo, acá y uso un ratito Octave en línea, porque no sé si en sus calculadoras tendrán atan2. Tampoco es algo que se necesitemos al momento del examen, ¿no? Que todo es para la comprobación de hora, ¿sí? Así que no se asusten si es que no tienen. Bien. Vamos a usar solamente la ventana de comandos de Octave. Y si observamos, bueno, tenemos que escribir atan2. Atan2 de la parte imaginaria es un valor distinto a 0 con la parte real que siempre es 0, ¿cierto? La parte real siempre es 0 en este caso. Sí, la parte imaginaria tenemos, por ejemplo, menos 100. Sí, menos 100. Atan2 de menos 100 con 0 es menos 1.5708. Esto es en radianes, ¿eso es cuánto equivale en grados? 1.57 es la mitad de 3.14. 3.14 es ¿cuántos radianes? Sí, entonces estamos hablando de primeros, ¿cierto? Existe otra función que se llama atan2d, si no me equivoco, que si le pones d, no, parece que acá no está. Cuando le pones d, o atan_d2 será. Ven, en MATLAB seguro funciona, seguro acá me va a decir, sí funciona. atan2d, cuando pones d, el resultado te lo bota en grados, ya no en radianes, ¿sí? Es menos 90. Bien, eso es para menos 100. Para cuando la omega es igual a 100, la parte imaginaria es igual a menos 100. Con menos 10, lo mismo, menos 90. Con menos 1, menos 90. Con 10, 90. Entonces, para todos los casos, la fase es 90 grados, ¿cierto? Es 90 grados. Vamos a ver, vamos a ver por acá, donde está Paint nuevamente. Para cualquier valor de omega, la magnitud siempre es de 90 grados. Entonces tenemos 90 grados, 90, 90, 90 y 90. Full 90 grados. Al igual que en la sesión anterior, lo que vamos a hacer es una gráfica de frecuencia versus magnitud en decibelios y otra gráfica de frecuencia versus fase en grados. Bien. Tenemos, acá como les dije, acá se va a ver la magnitud en decibelios. Y esta es la fase en grados. El eje de omega ya está dividido o marcado con estos valores de omega que nosotros hemos asignado, 0.01, 0.11, 10, 100. Vamos a colocar el 1 lo más al medio posible de todo el eje, siendo este 1, ¿cierto? Más o menos bien a la derecha, no bien a la derecha, sino con un espacio prudente. Vamos a colocar acá 10, luego por un poco más a la derecha vamos a colocar acá 100. Por acá a la izquierda
a 0.1, un poquito más a la izquierda, 0.01. Quizás esta subdivisión del eje omega a algunos los puede confundir porque uno diría, creo que la distancia entre 0.1 y 1, ¿cierto? Entre 0.1 y 1 es más pequeña que la distancia entre 1 y 10, sin embargo parece que están separadas la misma cantidad de espacio, ¿cierto? Bien, es porque estamos plotteando, estamos técnicamente graficando el eje omega en una escala logarítmica. En una escala logarítmica. En una escala logarítmica de análisis en década por década. ¿Qué es una década? Por ejemplo, la primera década que nosotros podríamos considerar rápidamente sería la década de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una década. ¿Sí? La siguiente década sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. La tercera década es 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, están analizándose de década en década. Más o menos es que ustedes vieran esta gráfica con su grid de escala logarítmica, pues verían de que 20 no se encuentra justo al lado de 10, ¿ok? No se va a encontrar ahí, sino que 20 más o menos se encuentra un poco antes de la mitad. Esta acá sería... Acá sería 20, luego acá sería 30, luego acá sería 40, 50, 70, 70, 80, 90, 100. Así estaría subdividido. Lo van a ver cuando hagamos el gráfico de Bode o de frecuencia en MATLAB. Esa es la subdivisión del eje omega. Bien, escala logarítmica. Bien, y lo mismo se hace acá abajo. Acá tendríamos a 1, acá tendríamos a 10, acá tendríamos a 100. Acá tenemos a 0.1 y acá tenemos a 0.01. Bien, se nos dice que la magnitud en decibelios para estos valores de omega es 40 para 0.01, 20 para 0.1, 0 para 1, menos 20 para 10 y 100, y menos 40 para 100. Estaríamos hablando de que a medida de que omega crece, la magnitud cae, ¿cierto? Cae. Está en 40, está en 20, pasa por 0, pasa por menos 20 y sigue bajando hacia menos 40. Entonces esto más o menos tendría esta apariencia. Esta sería la gráfica de la magnitud de nuestro integrador. ¿Verdad? Este punto acá, este punto acá, este punto acá y este punto acá coincidirían con acá arriba con 40, con 20, con menos 20 y al final de cuenta con menos 40. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que a medida de que ustedes integran una señal, a medida que ustedes integran una señal que es más alta en frecuencia, la integral a la salida va a ser cada vez más pequeña. Más pequeña. Por ejemplo, esto ustedes saben que es un sistema integrador, ¿cierto? Entonces, podemos tener una entrada. Podemos tener una entrada y en la salida del sistema tenemos una salida. La función de transferencia sería simplemente 1 entre S, lo cual visto en el dominio del tiempo es un integrador. Imaginemos de que la señal U, la señal de entrada U de t, es igual a simplemente una señal seno que trabaja a una frecuencia f. Vamos a ponerle 2πft, ¿ok? 2πft, donde f es una frecuencia que nosotros podemos asignar en Hertz, ¿ok? Puede ser una frecuencia lenta, puede ser una frecuencia rápida, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero es 2πft, ¿ya? Esa es su frecuencia.
Si nosotros integramos dicha señal, obtendríamos a la salida y de t, según este sistema, ¿cierto? Porque la salida es integral de la entrada. Tendríamos que y de t es igual a la integral de u de t. Y la integral de u de t sería la integral de esto que tenemos acá, de seno de 2pi ft. Ustedes bien saben de que la integral del seno es el coseno, ¿cierto? Entonces tendríamos coseno de 2pi ft. Pero ahí queda, no, ¿verdad? Porque esto está multiplicado por 1 entre 2pi f, ¿cierto? 2pi f. Entonces yo les pregunto a ustedes, a medida de que f se va haciendo más grande, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, esta sinusoidal tiene una amplitud que va de 0 a 1, ¿cierto? Bueno, va desde sube a 1, baja a menos 1, 1 menos 1. Es una amplitud unitaria, ¿cierto? Bien, tiene esta amplitud desde 1 hasta menos 1 hacia abajo. Pero cuando lo integramos, es obvio, tenemos la señal coseno a la salida, que tiene una variación de fase de 90 grados. Pero por el otro lado, tenemos que esta señal de coseno se multiplica por ¿quién? Por 1 entre 2pi f. ¿Eso qué significa? Que a medida de que f sea más grande, la magnitud de esta señal a la salida va a ser cada vez más pequeña, ¿cierto? Va a ser cada vez más pequeña. Es más, esto usted lo puede reemplazar directamente por un valor de omega, ¿cierto? Porque ustedes saben de que omega es igual a 2pi f, ¿sí? Entonces esto podría ser 1 entre omega. 1 entre omega. Y si ustedes extraen solamente 1 entre omega como la amplitud de la señal de salida y la llevan a decibelios, pues tendrían lo que ya hemos visto, ¿cierto? 40, 20, 0, menos 20, menos 40. Entonces, el integrador genera este efecto. A medida que la señal de entrada tenga frecuencias más altas, pues las salidas de dichas frecuencias van a comenzar a ser atenuadas más y más. Entonces, justo lo que tenemos acá. Que a medida que la frecuencia de la señal de entrada sea cada vez más y más grande, ¿cierto? La atenuación o la ganancia de esa función de transferencia va a ir reduciendo la amplitud de la señal de salida. Les he hablado de que estas cosas, 10, 100, 1, 10, son décadas, ¿cierto? Son décadas, les he hablado de décadas. Y si ustedes se dan cuenta, entre década y década, ¿cuántos dB se atenúa o atenúa la magnitud del sistema? ¿Cuántos? 20, ¿cierto? 20. Entonces, esta recta celeste, ustedes ven ahí, tiene una pendiente, vamos a ponerlo aquí, una pendiente de menos 20 dB por década, muy bien. Menos 20 dB por década. Va a ir cayendo. Uno podría pensar que quizás yo podría usar un integrador para filtrar las señales de alta frecuencia, ¿cierto? A ver, si es que yo me pongo a pensar, chévere, porque mira, ¿te das cuenta? Las frecuencias altas las atenúan. Y las frecuencias no altas o bajas no las atenúan. Podría ser, si es que tu objetivo es hacer que las señales lentas tengan ganancia. Pero recuerden que el concepto de un filtro es mantener la magnitud de las señales de frecuencia lenta en la misma amplitud y magnitud, y recién las frecuencias altas comenzar a atenuarlas. Entonces, esto no puede funcionar, no podría servirnos a nosotros como un filtro paso bajos, no lo es solamente un integrador. Aunque a partir de este análisis y a partir de este integrador, eventualmente nosotros vamos a poder obtener la magnitud de una verdadera, de un verdadero sistema de filtrado paso bajos. Con la magnitud hemos visto ya lo que sucede. Para cualquier valor de omega, la modificación de fase es de 90 grados, ¿cierto? Ahí lo dice. Para cualquier valor de omega, la modificación de fase es de 90 grados. Entonces esto podría ser simplemente una recta, acá, cuya altura sería de 90 grados, así. Y también tiene sentido si lo vemos desde la perspectiva del ejemplo que les he mencionado, ¿cierto? Si tienes una señal de entrada, coseno, la salida está atenuada o está modificada en amplitud en función del término de frecuencia que uses,
Sí. Pero ¿cuál es la diferencia de fase entre seno y coseno? 90 grados. ¿Cierto? Justo lo que estoy abajo. Ahora no crean que solamente se aplica a... No crean que solamente se aplica a entradas de tipo seno. Metan cualquier señal y la modificación de fase con respecto a la señal de... La modificación de fase, la señal de salida con respecto a la señal de entrada va a seguir siendo 90 grados. Acabamos de ver el caso integrador. Ahora vamos a ver el caso derivador. Bien. Tenemos de que GDS es simplemente igual a S. Estos números acá, este es el para, vamos a ponerle para. ¿Para qué es igual a eso? Hacemos nuestro cambio de variable y decimos de que GDS se transforma en G de J omega. Por lo tanto, esto se vuelve también J omega. O llamémoslo simplemente, ¿saben qué? Omega J, ¿sí? Omega J, que va a sumar a un componente real, que va a ser simple cero también, ¿sí? Va a ser simple cero. En este caso, la magnitud ya no es menos 1 sobre omega, ¿cierto? Porque la parte imaginaria ya no es menos 1 sobre omega, tal y como fue en el caso del integrador, ¿cierto? Ya no es menos 1 sobre omega, sino directamente es más omega. Esa es la parte imaginaria, siempre más omega. Si buscamos a implementar nuevamente nuestra tablita, ¿okay? Voy a copiármela de acá y voy a borrar todo lo que sea necesario. Si tengo acá mi tablita, tengo que la parte real sigue siendo igual a 0 para cualquier valor de omega, ¿cierto? Entonces esto queda igual. La parte imaginaria sí va a cambiar. Sí cambiaría. La magnitud quizás también cambia. Esto también va a cambiar. Y vamos a ver qué es lo que sucede con la fase. Ya, la parte imaginaria. Que la parte imaginaria sería exactamente igual al valor de omega, ¿cierto? Porque esto es la parte imaginaria, directamente omega. Entonces, todo lo que tenemos acá, pues podría copy-pastearse y manifestarse acá. Así es. La magnitud lineal, esta de acá, sería también lo mismo, ¿cierto? Pues parte real, la parte imaginaria al cuadrado. Raíz cuadrada de eso, pues tendríamos exactamente esto de acá. Pero la magnitud en decibelios ya cambia con respecto al caso del integrador. ¿Por qué? ¿Cuál sería la representación en decibelios de 0.01 de ganancia? Menos 40, ¿cierto? Entonces ya no arrancamos de más 40, sino arrancamos desde menos 40. Este de acá sería menos 40, este de acá sería menos 20, este sería menos 0, este de acá es 20 y este de acá es 40, ¿cierto? 40. ¿Qué sucede ahora con la fase? Con la fase de nuestra señal. ¿Qué sucede? Vamos a verlo. Tenemos que... Esperen. Hay un pequeño inconveniente. Ya me di cuenta. He cometido un pequeño error. Bien. Y no me he dado cuenta acá, cuando el mismo Octave ya me lo decía. Bien, los que eran ATAN 2 de menos algo eran menos 90. ¿Cierto? Eran menos. Entonces acá, subamos un ratito acá arriba, por favor, y corrijamos y pongámosle menos a todo esto. ¿Ok? Error mío. Menos. Entonces también la gráfica de fase se ve alterada, ¿cierto? Ese ya no estaría acá arriba, sino estaría por acá abajo, ¿cierto? Estaría por acá abajo. Vamos por acá. Terminamos de dibujar la línea negra.
estaríamos hablando de menos 90. Sí, acá mismo ustedes me lo dije y no me di cuenta, ¿cierto? Atan 2 de un número negativo es menos 90. Pero atan 2 de una parte imaginaria positiva es 90. Entonces, esta tabla de acá abajo ahora sí está bien. La fase para el derivador sí es 90 grados. Entonces recuerden, para el integrador es menos 90, para el derivador es más 90. Entonces esto sería 90, 90, 90, 90. Muchos 90 grados. Vamos a proceder ahora a implementar o a dibujar las gráficas de magnitud y fase. Así que voy a copiarme el eje omega que tengo acá ya para evitar estar dibujando tanto. Para ambos casos. Estiramos esto. Está. Bien. Procedemos a dibujar la magnitud. Este de acá, el eje sería G de J omega. Ahora en decibelios, y este de acá abajo corresponde a la fase. ¿Qué sucede con la magnitud? Para valores pequeños de frecuencia, si se dan cuenta, partimos desde abajo. Para 0.01 la magnitud es menos 40, para 0.0 es menos 20, 0,20. Comienza a subir a medida que el valor de omega también incrementa. Entonces estaríamos hablando de algo como esto. ¿Cierto? Ustedes saben de que, bueno, para 0.1, ¿cierto? Para 0.01, para 0.1, para 1, 10 y 100, pues las magnitudes serían por acá 40, 20, 20, menos 20 y por acá menos 40. ¿Cuánto es la pendiente de esta recta? 20. En este caso sería de 20 dB por década, ¿cierto? En el anterior caso era de menos 20, ¿se acuerdan? En este caso era de menos 20, en este caso es de 20 dB por década. Es de 20 dB por década. ¿Qué sucede con la fase? Pues acá vemos de que para cualquier valor de omega la fase es de más 90 grados, y lo que justo tenemos acá. A medida que las frecuencias van siendo cada vez más y más y más altas, entonces la magnitud de la señal de salida va incrementando, mientras que la fase se ve modificada constantemente unos 90 grados. Bien. ¿Cómo podemos ver esto? Tenemos una señal de entrada UDT que entra a un bloque derivador, cuya función de transferencia simplemente es S, ¿cierto? Es S, esta variable S, y la salida de la función de transferencia es y de t. Entonces nosotros podemos decir de que y de t es la derivada con respecto al tiempo de u de t. Y si u de t, digamos, es una señal tipo, nuevamente la misma de antes, seno de 2 pi f t, estaríamos hablando de obtener la derivada
de seno hacia seno de 2 pi ft. La área de seno es coseno, ¿cierto? Es coseno. Entonces tendríamos simplemente acá coseno de 2 pi ft. Pero ahí no queda la derivada por ley de la cadena, ¿verdad? Lo que multiplica esto es 2 pi ft directamente, ¿cierto? 2 pi f, 2 pi f. Y esto sería igual a la celda de salida y de t. Perdón por cómo se debe hacer. Entonces, a diferencia del caso anterior, tenemos que la derivada genera ¿qué efecto? A medida de que la frecuencia incrementa, la magnitud de la celda de salida también incrementa con ella misma. ¿Sí? A medida de que f crece, esta magnitud de la celda de salida también crece. Y la diferencia de fase entre seno y coseno es de 90 grados. Si nos fijamos enteramente en seno y coseno, diferenciar una fase de 90 o de menos 90 es casi imposible, ¿cierto? Se notaría en aquellas señales que realmente no son tan periódicas. ¿Bien? Porque una modificación de fase de 90 grados se va a ver exactamente igual a una de menos 90, porque la señal es periódica. Bien. Pero se notaría más en otro tipo de señales. Bien, entonces ya hemos visto el caso del integrador y el derivador. Hay algo que quisiera que revisitemos mentalmente, porque no tenemos apuntes acá, y es el siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes mismos habían obtenido la opción de transferencia de un filtro paso altas con amplificadores operacionales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho? Yo había hecho el caso con ustedes del filtro paso bajas activo. 1 PAM, resistencia de entrada, resistencia y capacitor en paralelo. Luego les dije, con el análisis de impedancias, ustedes obtengan la opción de transferencia de filtro, bueno, de otro circuito que tenía una capacitancia de una resistencia en serie a la entrada y solamente una resistencia de ganancia. Lo cual nos da una opción de transferencia que se parecía en el denominador a una opción de transferencia de un sistema de primer orden común, ¿cierto? Algo por S más 1. Pero en el numerador se manifestaba un S, ¿cierto? Se manifestaba un S. Y cuando les dije, esto es un filtro paso altas, y el filtro paso altas se ve así, ¿cierto? Atenúa frecuencias bajas y mantiene frecuencias altas, ¿cierto? Porque un filtro paso bajas, visto desde su perspectiva, es deja pasar las frecuencias bajas y atenúa las altas, ¿sí? Paso altos es al revés, atenúa las bajas y mantiene las altas, ¿sí? Entonces, esta pendiente positiva, ¿cómo la podríamos haber generado? Porque sabemos en todo caso que ya la función de transferencia convencional del filtro paso bajas va a generar este efecto en alguna frecuencia del corte, pero ¿cómo podemos generar en vez de una caída, una subida? Justo acá lo están viendo. Ahí tienen una subida, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Acá tienen esa subida. Esa subida se puede generar con un derivador. ¿Bien? Y luego en algún momento, mediante el uso del denominador, que tenía la forma de KS más 1, ¿se acuerdan? Tenía la forma de KS más 1. Quizás ese es el componente que hace de que en cierta frecuencia esto deje de subir y ¡tap! Se aplane, dejándonos la forma de filtro paso altos, ¿cierto? Por ahora están viendo solamente esto. Quizás hay que poner algo más adelante para que haga esto y ya no deje de subir, sino está bien. Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Y disculpen que los tengan que soltar tan antes, pero hay dos razones. Este lapicero me está volviendo loco, es la menos principal razón, pero tenemos que ir a tomar unas fotografías al laboratorio de Paulet para informar un reporte, elevar un reporte a Prociencia sobre las medidas de seguridad que tenemos en el laboratorio. La siguiente clase vamos a seguir con dos casos de análisis más, obviamente el de filtro paso altas, obviamente el de filtro paso bajas, y vamos a entrar al análisis de denomina la frecuencia de un sistema de segundo orden. Bien, eso sería todo por hoy, muchas gracias, disculpen.